ayuda del Señor de la dignidad humana. Durante estas semanas que hemos estado hablando de la bioética, hemos hecho énfasis en la importancia de la vida humana en un aspecto importantísimo, y es que hemos sido hechos a la imagen de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia entre el ser humano y cualquier otro ser creado en la naturaleza. No somos animales, no es nuestra condición. No hemos simplemente evolucionado desde una ameba solitaria a un ser tan complejo como nosotros. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y para poder entender lo que hemos estado hablando del aborto, y hemos hablado del clonismo, y Dios mediante quiero hablar de la eutanasia la semana que viene, y después ya finalizaremos. Pero una de las claves importantísimas en esto es entender la dignidad humana. Y eso va a ser el tema de nuestro estudio en esta tarde. Ahora, hay 6 versículos en la Biblia que nos hablan de la dignidad. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Génesis 49:3 es la primera mención de la palabra dignidad. Y ahí lo establece como algo positivo, principal, primero en dignidad. Después en Números, capítulo 27, versículo 20, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. El Señor está ahí hablando sobre poner un líder, un rey, alguien que dirija al pueblo de Israel, y el Señor pone su dignidad sobre ese líder. Fijaros que dice, pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. La dignidad de un rey es delegada por Dios, en el caso de Israel, en esa soberanía que Dios estableció para la nación. En 2 de Crónicas 15, versículo 16, y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la despuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Aquí habla de una manera negativa, sacar a alguien la dignidad, despojarle de la dignidad porque ha hecho algo erróneo. Hay 3 versículos más, en Daniel 4, versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Aquí Nabucodonosor, después de haber comido hierba del campo, de haber sido humillado por esa situación donde él se enorgulleció y él pensaba que era alguien importante, y Dios lo humilló a lo sumo, y después Dios tuvo misericordia y le restituyó su dignidad. En Habacuc 1, versículo 7, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Hablando de los caldeos, habla como ellos tenían dignidad. Y por último, en este versículo de Judas, versículo 6, en el Nuevo Testamento, esta vez, es la única mención en el Nuevo Testamento, donde dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es un versículo conflictivo, hay diferentes opiniones sobre este versículo. Cuando hay diferentes opiniones, sabemos que no sabemos lo que deberíamos saber. La opinión que muchos dicen es que estos ángeles, se refiere a los ángeles ahí en Génesis, capítulo 6, que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y como físicamente ellos no pueden cohabitar con una mujer, lo que hicieron fue poseer a hombres para poder tener relaciones con las mujeres, y en ese aspecto no guardaron su dignidad. Esa es una de las interpretaciones de este versículo. Lo que sí sabemos es que aquí una vez más lo presenta en forma negativa: perder la dignidad, ganar la dignidad, tener dignidad. ¿Y cómo aplicamos esto a otros versículos? Bueno, la Biblia nos enseña que debemos ser dignos de cosas. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. En esta parábola del Señor Jesucristo nos narra cómo hubieron personas que no vinieron con las ropas a una boda. Y es una enseñanza que cuando tú vas a un lugar tienes que ir digno del lugar donde vas. Si vas a visitar al rey de España, no vayas con zapatillas, aunque sea republicano. Dale un buen aspecto al pobre rey. Y en este caso, en una boda, uno tiene que ir digno. Hay otro versículo, hablando el Señor a los fariseos, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Algo digno, algo loable, algo establecido.
En otro versículo, más los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Hay algunas personas que son dignas de alcanzar la vida eterna. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Otro versículo, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Eso se encuentra en el libro de Hechos, cuando los apóstoles son perseguidos por la predicación de la palabra, y ellos son felices, se encuentran dignos de haber sufrido por Cristo. Lo mismo en el libro de Hechos, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Lo que el Señor Jesucristo hizo, como hablábamos esta mañana, que dejó a los judíos, se fue a los gentiles, lo mismo hizo Pablo y Bernabé. Cuando los judíos rechazaron el mensaje de la cruz, no vieron dignos, no se aceptaron dignos de la vida eterna y la rechazaron. Y de esta manera Pablo y Bernabé se fueron a los gentiles. Digno e indignidad, palabras en la Biblia que nos muestran esa importancia. Vamos a ver 3 versículos más. Este es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y el último versículo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La Biblia está llena de versículos que hablan de la dignidad del creyente. De hecho, el versículo que estamos memorizando para esta semana, Colosenses 1:10, para este mes, mejor dicho, nos habla de que andemos como es digno de la vocación que hemos recibido. La dignidad muestra el carácter, la riqueza, el valor de una persona, de sus hechos y también de sus propósitos. Y vamos a ver en esta tarde la dignidad humana. Vamos a intentar desarrollarlo desde un punto de vista teológico, pero también filosófico. Vamos a hablar de los derechos humanos, para que entendamos bien la dignidad humana y de esta manera podamos llegar a conclusiones correctas en cuanto a la eutanasia, al clonismo, al aborto o a la investigación con genética humana. Vamos a leer un poco nuestras notas. El reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz. En tanto, fines de los pueblos de las Naciones Unidas, según expresa la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fijaros que he marcado esas palabras: libertad, justicia y paz. Son valores que el hombre busca, desea, anhela y que tiene el derecho de alcanzarlos. Pero para ello hay que reconocer la dignidad del ser humano. En lugar de la indignación que muchos dan al rechazar esta dignidad. Toda ética, cualquier ética, sea no de la medicina o de las ciencias de la vida o de la teología, no importa, requiere no solo el saber, sino también y sobre todo el dar cuenta de si miramos al mundo en el que vivimos con la voluntad o el querer comprender y actuar para cambiar una realidad indignante y por ello injusta. ¿Qué estoy diciendo aquí? Tenemos que ver que para alcanzar esas palabras, libertad, paz, justicia, uno tiene que actuar. No es gratuito, no nos viene por hecho y derecho. De hecho, tristemente, esas palabras, libertad, justicia y paz, han sido conseguidas después de un combate y de una guerra. Muchos han pagado con su sangre para que nosotros hoy podamos tener los derechos que tenemos. No nos han venido gratuitamente. Y para eso también ha habido casos y ocasiones donde la gente se ha indignado ante la injusticia, ante la esclavitud, como en el caso de la esclavitud en Estados Unidos. Se ha indignado en cuanto a la guerra. A mí me indigna cuando veo a gente muriendo injustamente por el terrorismo. Una vez más, esta semana, 100 y pico muertos en Irak, creo que fue. 4 muertos en Estados Unidos.
La brutalidad humana empuja al hombre a cometer actos de indignidad. Pero hay más. En la bioética estudiamos, por ejemplo, aquí hay un caso de la América Latina, cuando vemos en países no desarrollados cómo la dignidad humana está siendo pisoteada. La fotografía no se ve muy bien, pero ¿podéis imaginaros por un momento, hermanos, lo que sería para vosotros vivir en una chabola hecha de chapas? Sin nada en el suelo, tierras, como váter, tener un agujero ahí fuera, un pozo donde tú vas a hacer tus necesidades, no tener agua corriente, simplemente eso. Yo he visto gente vivir así en Haití, en la República Dominicana, los haitianos. Es triste, es indigno. Eso tiene que movernos a actuar y a darnos cuenta que debemos luchar para que esta gente salga de esa miseria, porque no es digno para ellos. Ahora, en la teología hay un origen de la dignidad. Y tiene su énfasis, su enseñanza en esa tradición que llamamos en latín imago Dei, el hombre a la imagen de Dios. Ese aspecto del hombre es lo que nos hace establecer que el hombre es un ser especial y por lo tanto tiene dignidad. El cristianismo ofreció una concepción universal de la condición humana basada en la fraternidad. Tú eres mi hermano, humanamente hablando. Somos todos miembros de una misma familia, la familia humana. Y tú tienes tus derechos y yo tengo mis derechos. El respeto mutuo es vital. Pero el Señor Jesucristo lo puso con palabras extraordinarias, aún diciendo que nos amemos unos a otros, como Él nos ama. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la dignidad humana. La declaración de los derechos humanos, y es justamente eso, una declaración, está basada en los principios nuevotestamentarios del cristianismo. No está basado en la ley de ojo por ojo, diente por diente, judía. No está basada en el Corán. No está basada en nada de eso. Está basado en el Nuevo Testamento, en la dignidad humana. La tradición filosófica, aún los hombres que no han creído en la Biblia, pero que han desarrollado sus ideas, han motivado una manera de pensar que defiende la dignidad humana. Otorga al ser humano un lugar, un merecimiento, un respeto de sí mismo y de los otros, como característica distintiva de la especie humana. Aquellos que practican artes marciales, hay una cosa que se llama el Doyokun. Doyokun es un poco las leyes que debe seguir el que es un luchador. Y una de las primeras leyes dice Nitochu, respetar a los demás. La norma de respetar a los demás, aún en el combate, nos recuerda la dignidad humana. Yo me río cuando escucho eso. No sé, matar al enemigo debe ser bastante cruel, pero tienes que hacerlo respetándole. Así que no termino de entender eso, pero bueno. Ahora, hay más. Según Kant, y este es un filósofo que pensó mucho, por eso son filósofos, y él nos dio algunos principios. Ahora, hemos visto lo que dice la Biblia, vamos a ver ahora lo que dice la filosofía kantiana. Es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional. El respeto de la autonomía, entendida como elección individual subjetiva, y como sinónimo del respeto de la dignidad, promete un mundo sin cambios y por lo tanto continuidad de un mundo injusto. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Las decisiones que tomamos como personas a veces nos llevan a un mundo injusto. Y lo gordo es que aún estando indignados, el cambio no se produce. ¿Lo habéis notado en las culturas? ¿Lo habéis notado como muchas veces la gente lucha por ideales, consiguen algo, después desaparece y vuelve una vez más la injusticia al mundo, la falta de paz al mundo? ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, el hombre es malo desde su nacimiento, tiene una naturaleza pecaminosa, y no hay más. Según la enciclopedia de bioética, dice pocos términos o ideas son más centrales para la bioética y son menos claramente definidos que la dignidad humana.
Etimológicamente esta palabra quiere decir dignidad, del latín dignus, dignum, y en griego axios, que quiere decir valioso, apreciado, precioso, merecedor. Cuando decimos que el hombre tiene dignidad, estamos diciendo que es valioso, que es apreciado, que es precioso, que tiene mérito. La dignidad es equivalente al valor, a cualidad o a estatus, y se refiere por tanto a lo que merece estimación y honores. No simplemente cuánto vale algo, pero cuál es su valor intrínseco. Según dice Kant, las cosas tienen precio, pero el hombre y la mujer, por supuesto, en cambio tienen dignidad. ¿Ves ahí la diferencia? Las cosas tienen precio, el hombre no tiene precio, tiene dignidad. Lo que tiene precio es intercambiable, puede ser mercancía, servir de medio para otros fines. Por eso cuando hablamos del trato de blancas, de mujeres que son llevadas a la prostitución o de la esclavitud, están usando a seres humanos como si fueran valores, como si tuvieran un precio. Y eso destruye la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano implica ser un fin en sí mismo, insustituible, nunca intercambiable. Tenemos que ver esa realidad. Esto permite apuntar una definición de dignidad como el valor intrínseco de todo ser humano en tanto que humano. El hecho de ser a la imagen de Dios, de ser humano, te hace ser digno. Te da un valor intrínseco, no eres una cosa. Y por eso fotografías como estas que estamos viendo nos mueven el corazón cuando vemos la humillación que otros sufren, el sacrificio que otros sufren, que son arrastrados y sacados de su dignidad. Los valores o principios éticos fundamentales de la autonomía, la condición de persona, de igualdad y de no instrumentalidad, así como del respeto. Todos ellos se complementan y esclarecen recíprocamente, revelando ese núcleo específico e inviolable de la naturaleza humana. Es el fundamento de todos sus derechos. Si sacamos la dignidad del hombre, el hombre se queda sin derechos. Es algo intrínseco, es inviolable. En cualquier cultura, en cualquier generación, el hombre es digno. Ahora, no solamente para uno mismo, sino también para otros, la propia dignidad, sea lo que cada persona defiende y valora de sí mismo, sea al mismo tiempo lo que debe reconocer y respetar en nosotros. Es lo que decimos en la Biblia: ama al prójimo como a ti mismo. Aquellos que quieren que los demás te hagan, hazlo a ellos. Sí, toma tú la prioridad. Esto solo puede venir del fundamento cristiano. Y tiene mucho de valor, porque no es que tratas a los demás como me tratan a mí. No es eso. ¿Ves la diferencia? Sino que trato a los demás como me gustaría que yo fuera tratado. Me tratan injustamente, yo vuelvo justicia. Me dan un bofetón, yo pongo la otra mejilla. Lo que el Señor hizo fue que cuando le maldecían, no devolvía la maldición. ¿Por qué? Porque nosotros no nos rebajamos a la condición indigna de los demás, sino que permanecemos en una condición digna. La diferencia de lo que pudo haber sido en el mundo antiguo. La dignidad es reconocida ahora como valor universal, patrimonio de la familia humana, signo de constitutiva igualdad. Quiero decir algo, no hay razas humanas. Seguro habéis escuchado de los blancos, los cáucasos, los blancos, los negros, los marrones, ¿verdad? Según el tono de la piel, los indios, los ponen en reservas, que son otra raza. La Biblia no habla de esto, la Biblia dice que de una sola sangre hizo Dios a toda la humanidad. La sangre de Adán y de Eva. Dos padres. No sé de qué color eran. Algunos he escuchado decir, Dios hizo a Adán del barro, así que era marrón, a Eva de la carne, así que era blanquita. Pues no lo sé, eso puede ser una buena explicación, no lo sé. Pero una cosa sé, es que no hay razas. Para Dios todos somos intrínsecamente iguales. Todos los seres humanos nacen iguales en dignidad. No lo he dicho yo, lo dijeron en la Carta de las Naciones Unidas. Todos los seres humanos nacen en igualdad, en dignidad. Pero no en todos sitios esa dignidad es reconocida. No hay respeto mutuo. Como valor intrínseco del ser humano, la dignidad significa el carácter de fin en sí mismo. Y no de medio para otros fines, que conlleva a todo ser humano su no instrumentalidad, el no ser usado, es lo que estoy diciendo aquí.
aquella condición por la cual no puede considerarse medio, ni objeto, ni mercancía, ni cosa al servicio de nada ni de nadie. Su condición esencialmente libre y no esclavizada, no intercambiable. No somos un objeto. Y tenemos que volver a predicar en las iglesias de estos conceptos, porque es triste que se esté predicando en las Naciones Unidas o en los púlpitos políticos y la iglesia, que al fin y al cabo es de donde brotó esta dignidad, no lo esté haciendo. En Roma, gran porcentaje de la nación era esclava. Eran tomados como nada, eran comprados en los mercados. Fue el cristianismo quien terminó con la esclavitud en Roma. Fue el cristianismo que terminó con la esclavitud de las personas de color. Porque hubieron predicadores, hubieron creyentes, hubieron hombres de Dios que defendieron la dignidad humana. Ahora, explotación o cosificación del ser humano atenta contra su dignidad, o sea, contra su propia humanidad. Cuando explotamos a un ser humano, estamos destruyendo su humanidad. Kant dijo esto: aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad. ¿Qué precio tiene el ser humano? Yo os lo voy a decir qué precio tiene. Tiene el precio del Hijo de Dios. Dios dio a su Hijo para derramar su sangre para salvar a la humanidad. Por eso es que nadie puede apagar a Dios con sus obras para ser salvo, porque el precio es demasiado alto. Por eso el hombre no tiene valor, precio, tiene dignidad, valor intrínseco. Por eso necesitamos respetarnos. Comprendido en su sentido básico y esencial, se halla necesariamente adherido al valor de la dignidad, ese respeto. Algunos autores consideran incluso que la dignidad no es otra cosa que el respeto mutuo. Tal vez sea así, según la Academia de Bioética, pero hay algo que me da miedo, ¿sabéis qué es? Todos piden que le respetemos. Tenemos que respetar a los homosexuales en sus decisiones, tenemos que respetar a aquellos que creen que hay ovnis, tenemos que respetar a aquellos que adoran a otros dioses, tenemos que respetar a todo el mundo, pero nadie respeta al cristianismo. Nosotros somos dignos de respeto. Y en nuestras posturas bíblicas, consideradas y bien definidas, somos dignos de respeto. No hay duda alguna que Europa es lo que es por el cristianismo. Si no se hubiera levantado una generación de hombres y mujeres que defendían los principios éticos, morales, la dignidad y el respeto como hermanos, y siguiendo los pasos de Jesucristo, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Como esclavos? Tal como enseñaba aún la ley de las 12 tablas de Roma, aceptando la esclavitud. ¿Estaríamos tal vez sacrificando a nuestros hijos como harían los que adoraban a Baal? ¿Dónde estaríamos? ¿Cortando el cuello a aquellos que no creen como nosotros? ¿Quemándolos, ahogándolos, como estamos viendo hoy que está haciendo ISIS y esos grupos islamistas radicales? Gracias a un Dios soberano que hizo que el cristianismo volviera la dignidad al hombre. La etimología, remito al verbo respectare, mirar de nuevo, mirar desde dentro y hacia adentro, valga decir desde la propia humanidad hacia la humanidad de otros. Eso es lo que quiere decir respeto. Del latín, respectare, mirar de nuevo. En eso se basa respetar, asumirse a sí mismo o asumir al otro en la esencial dignidad. Te respeto porque tienes valor intrínseco, porque eres digno. Eso nos lleva a otra palabra, la solidaridad y la justicia. Derechos y deberes van juntos. La dignidad humana debe ser interpretada a la luz de los dos requerimientos de la libertad y de la solidaridad, Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. La dignidad humana debe ser interpretada a la luz de los dos requerimientos de la libertad y de la solidaridad. Si no hay libertad, no hay respeto, no hay dignidad. Si no hay solidaridad, no hay respeto, no hay dignidad. Por lo tanto, ambas cosas van juntas. Pero esa libertad, como antes decía, no implica un libertinismo de hacer lo que uno quiere, sino de conseguir la justicia. Hemos visto personas maltratadas en hospitales, personas asesinadas en las calles,
personas puestas masivamente en prisiones de una manera indigna. Son conceptos, la libertad y la dignidad y la solidaridad, que se superponen y deben ser pensados en relación con nosotros. De modo que calificaremos de digna a una sociedad en que la vida humana sea merecedora de respeto por sus derechos. Entendemos por qué no podemos estar a favor del aborto, porque no es digno para ese bebé, porque limita su libertad y también porque no eres solidario con ese bebé, le has quitado la vida. Por eso no podemos estar de acuerdo con el aborto. No podemos estar de acuerdo con la eutanasia porque quita la libertad, la dignidad y la solidaridad del enfermo. No podemos estar de acuerdo con el clonismo porque quita la libertad, la dignidad, la solidaridad. No es posible pensar la dignidad sin igualdad, libertad y solidaridad. Para Kant, filósofo que antes mencionaba, da la razón, surge el respeto por sí mismo y por el prójimo. Es decir, el pensamiento, la lógica, me permite actuar lógicamente, no animalmente, no brutalmente, no visceralmente, y tampoco de una manera animal, sino que la razón me hace ver a un prójimo como a mí mismo. No hay mayor ni menor dignidad, todos los hombres somos iguales. Como la dignidad no puede ser calculada, no se puede decir que algunos hombres valgan más que otros. Kant hace referencia a los serviles, lujuriosos, suicidas, mentirosos, borrachos, arrogantes, difamadores, los que se burlan, torturan, realizan fechorías sexuales, que no han respetado ni su propia dignidad ni la ajena, pero que merecen respeto como seres humanos. Eso dice Kant. Y la lista que él menciona aquí está también mencionada en la Biblia. Todos ellos tienen la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo y ser salvos de sus pecados. Sí, los mentirosos, los borrachos, los arrogantes, los difamadores, los que se burlan, torturan, los que hacen pecados sexuales, los que no tienen respeto ni a su propia vida. Todos ellos tienen una oportunidad para confesar sus pecados y ser salvos. Pero a la vez también, donde está su libertad, está su responsabilidad. Porque la Biblia dice que ningún mentiroso, borracho o fornicario entrará en el reino de los cielos. La dignidad del ser humano requiere responsabilidad. Y eso implica la eternidad. La dignidad es el reconocimiento de la condición del humano para sí mismo y para los demás como iguales. Esto implica el reconocimiento de la dignidad que exigimos del otro y que estamos obligados a ejercer como respeto. No requiere más que la presencia corporal humana. El hecho de ver que eres un hombre ya me dice, debo tenerte respeto, porque eres digno. Los niños que trabajan horas, la explotación de menores, algunas de esas empresas como Nike que hacía pelotas de piel explotando a menores, las matanzas en lugares, la miseria, todo eso quita al hombre la dignidad. Ahora, por último, tenemos que hablar de la integridad. Se puede asociar dignidad al concepto secularizado de sacralidad del cuerpo. Si Dios nos ha hecho a su imagen, el cuerpo es sagrado, es íntegro. El cuerpo es sagrado en tanto y en cuanto no se le puede tocar, no se le puede violar, no se puede penetrar en él, no se puede destruir. Esto es lo que consagra el derecho a la integridad. Debo respetar tu cuerpo, porque tu cuerpo es la imagen de Dios. De modo que la dignidad humana no solo tiene que ver con la identidad del humano, sino también básicamente con lo anterior. No solamente emotivamente, sino también físicamente, el hombre tiene una sacralidad en el cuerpo. Dignidad, calidad de vida. Se ha asociado el concepto de digno al de calidad de vida, en el sentido de que solo sería digna una vida que cumpla con ciertas pautas que le hagan calificada. Uy, esto es muy peligroso. Uno es digno cuando su calidad de vida es digna, si no, no es digno. Puede haber un abuso en la concepción de calidad de vida, cuando se considera indigna la vida de alguien que ha perdido o carece de algunas de sus facultades, como sus sentidos, su racionalidad, sus sentimientos, lo cual disminuye su mínima expresión.
¿Habéis oído esta expresión, verdad? Calidad de vida. No, es que está enfermo y pobre, no va a tener calidad de vida o cualidad de vida. ¿Qué hacemos? No, es que su coeficiente mental no es muy ancho, no va a tener cualidad de vida, así que mejor sacarlo del medio. Ese es el problema de no aceptar la dignidad. Dignidad no es calidad de vida. Nosotros aquí somos ricos, de verdad os lo digo, hermanos, somos ricos. Cuando uno va a estos países en África, y algunos que habéis estado por ahí también, y veis la miseria en la que otros viven, da mucha pena. Pero hermanos, esas personas son tan dignas como nosotros. Y tienen tal cualidad de vida en su pobreza. No podemos decir, no tienen cualidad de vida, los apartamos. La eutanasia lo que pretende, ya lo veremos la semana que viene, es decir, no va a tener cualidad de vida, mejor sacarlo del medio. Bueno, si esa es la filosofía, destruimos la dignidad humana. Cuando se considera indigna la vida del que sufre atrozmente, del que no puede moverse o hacerlo con dificultades, ni actuar sobre el mundo que lo rodea, ni producir ni crear, estamos faltando al respeto. El reconocimiento de condiciones de vidas indignas no debe hacernos pensar que esas personas no alcanzaron la condición de humanos. Una persona, un ser humano, que tenga un coeficiente mental menor, sigue siendo un ser humano. Un ser humano que haya nacido sin piernas, si los hay, sigue siendo digno de respeto. Una historia, seguro la podéis encontrar por internet, es el testimonio de un joven que debido a una medicación nació sin piernas y sin brazos, no sé si lo habéis visto. Impacta muchísimo. ¿Pensarían estos que defienden que hay que matar a un feto que está mal formado? Su testimonio, el testimonio de este hombre, les haría tapar la boca. Un hombre que conoció al Señor Jesucristo, que es feliz y que es digno. Y un testimonio para muchos. A veces sufren y tenemos que librar al hombre del sufrimiento, pero no pierden la dignidad. La consecuencia inmediata de cuantificar calidad de vida es que hay vidas que no merecen la pena vivirse y menos respetarse. ¿Das cuenta del problema? Si uno no tiene calidad de vida, entonces no vivas la vida. No te respeto. Eso es lo que nos están diciendo aún los medios de comunicación. Pero tenemos que entender que la calidad de vida no es sinónimo a dignidad, sino que tenemos que ayudar a esas personas para que puedan vivir su vida en la máxima potencialidad. Hay una obligación en cada ser humano y en la sociedad de proporcionar las condiciones para que cada uno pueda alcanzar su máxima expresión de ser, sea cual fuere su condición, y reconocer así más plenamente su dignidad y la de los demás. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Si tenemos a una persona que escoja, démosle una muleta, démosle una silla de ruedas, pero no menospreciemos su dignidad, porque es digno, es digno. Cuando vemos esto, vemos que la vida tiene que ser una vida digna, de una comunidad en donde estén siempre garantizados los derechos básicos de la educación, la vivienda, trabajo y salario, justos y jubilación y salud. Eso lo dicen los derechos humanos. Cuando hablamos de vivienda, algunos dirán, yo quiero un piso, voy a casarme, quiero un piso. Bueno, según los derechos humanos tienes derecho a ello. Tienes derecho a salario, a trabajos, a jubilación. No quiere decir que lo alcancemos todos, pero el derecho es inalienable, podemos conseguirlo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz, esas tres palabras que empezábamos al principio, en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos. Nuestro derecho es libertad, justicia y paz, dignidad. Ahora, el hombre habla de estas cosas extraordinariamente. Los políticos se les llena la boca al hablar de libertad y justicia y paz. Pero sabemos el fracaso de todos los pensamientos filosóficos. Sabemos el fracaso de todos los pensamientos políticos que han prometido libertad y no lo han conseguido, que han prometido justicia y vemos la corrupción de los jueces. Han prometido paz y cuando han prometido paz es cuando más guerra ha habido. El hombre ha fracasado en sus intentos, pero Dios no. Por eso hemos empezado al hablar en esta tarde de unos versículos que nos hablan de la dignidad del ser humano que ha sido hecho a la imagen de Dios. Cristo quiere que seamos dignos de su llamado,
dignos de la vida eterna, que hagamos obras dignas de arrepentimiento. Jesucristo quiere que el hombre pueda entrar dignamente a formar parte del cielo. Nuestra responsabilidad, mientras tanto, es defender la dignidad del hombre, y esto nos hará entender que Dios no quiere el aborto, Dios no quiere la eutanasia, Dios no quiere la muerte del hombre de una manera irracional, porque el hombre es digno, creado a la imagen de Dios. Sé que en esta tarde han sido pensamientos profundos y densos, pero también era necesario defenderlo de esta manera. La semana que viene hablaremos de la eutanasia, la siguiente terminaremos con unos pensamientos conclusivos. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra nos enseña, nos habla de cómo debemos vivir bajo la dignidad de tu llamado. Tú eres santo, puro, justo, bueno. Todo cuando tenemos procede de ti, Señor. Estamos muy agradecidos. Y te ruego, Padre, que podamos ver que aunque haya gente que viva en pobreza, ellos también son dignos. Hay una dignidad intrínseca en el hombre. Oh Padre, permite que los pensamientos presentados aquí en esta tarde nos ayuden a ver a nuestros semejantes como dignos también, Padre, de ser amados. Y te pido aún por aquellos que son pecadores, Señor, aquellos que rompen tu ley, tú les toques su corazón para que se arrepientan. Sigue guiándonos, te pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén.